Bueno, en nuestra segunda parte del metabolismo de las proteínas, como les vengo anticipando, vamos a hablar de algunos aminoácidos especiales en el sentido que a partir de ellos, más allá de la síntesis proteica, que es lo que siempre pensamos cuando pensamos en aminoácidos, en la función plástica, hay algunos aminoácidos que pueden metabolizarse y pueden convertirse en sustancias fisiológicamente importantes. E incluso algunas fallas enzimáticas en esto están involucradas con enfermedades metabólicas bastante conocidas o enfermedades que no son metabólicas pero también fisiológicamente explicables. Así que comenzamos con el metabolismo de la fenilalanina. Van a ir viendo en el título de cada diapositiva de qué aminoácido estamos hablando. No, vamos a ver solo algunos y la fenilalanina es el más largo porque es el que más cosas tenemos para analizar. Agrego el puntero. Con respecto a la fenilalanina, ustedes recordarán que la fenilalanina es un aminoácido esencial. Teníamos una reglita memotécnica para ello y me posiciono aquí. La fenilalanina además es un aminoácido aromático. Esto quería decir que en su R o radical tenía un anillo derivado del benceno. Bueno, con respecto a la fenilalanina, lo habitual, lo que hace en general, es convertirse por una hidroxilación, es decir, que va a incorporar un grupo alcohol, un grupo hidroxilo, se va a transformar en tirosina. Digo lo habitual porque esto es lo que principalmente hace la fenilalanina. Si ustedes se fijan, mirando esta flecha para abajo, es una línea punteada. Esto significa que es una vía completamente secundaria que ocurre, pero en mucha menor proporción en situaciones normales, no patológicas. Entonces, la fenilalanina tiene dos destinos, uno más importante que el otro. Lo que hace la gran cantidad de fenilalanina que nosotros consumamos en alimentos en nuestra dieta, principalmente es convertirse en tirosina. Así que la tirosina es un aminoácido no esencial, justamente porque lo fabricamos a partir de la fenilalanina. Y esta tirosina, miren las diversas funciones que puede cumplir una vez que la hemos podido hidroxilar a la fenilalanina, convertirla en tirosina. La tirosina, por ejemplo, va a formar proteínas, claramente como todo aminoácido, función plástica, síntesis proteica. Por otro lado, la tirosina puede convertirse en melanina, y la melanina ustedes la habrán escuchado nombrar, es el pigmento que le da el color a nuestra piel, a nuestros ojos, a nuestro pelo. Así que tiene que ver con la pigmentación, función completamente distinta. La tirosina también interviene en la síntesis de catecolaminas, esta vía la vamos a desarrollar en breve. Las catecolaminas son neurotransmisores como la adrenalina, que es de las más conocidas, noradrenalina y dopamina, son todas de la misma familia y también están involucradas, sobre todo la dopamina, en alguna patología que veremos. Así que sintetizamos a partir de tirosina un pigmento o sintetizamos neurotransmisores. Fíjense que son funciones muy diversas. También a partir de tirosina se sintetizan las hormonas tiroideas, tal vez esto ustedes lo vieron en fisiología, no voy a ahondar en eso, pero hormonas que regulan el metabolismo basal y que seguramente ustedes conozcan a alguien que sea hipotiroideo o hipertiroideo, ya sea por hipo o hiperproducción de hormonas tiroideas. Y a partir de tirosina también obtenemos fumarato y acetoacetato, que son dos palabras que ustedes ya conocen. El fumarato es intermediario de Krebs. Por lo tanto, acá estoy viendo cómo, lo que ya hemos visto en la clase pasada, el esqueleto hidrocarbonado de este aminoácido, en realidad primero de este, luego de este, brinda energía. Acá está la parte de función energética de los aminoácidos, siempre por supuesto enfocándonos en el esqueleto hidrocarbonado que se pueda transformar en acetil-CoA y por lo tanto entrar a Krebs. En realidad pueden dar fumarato también, más allá de acetil, es decir, que puede brindar un intermediario de Krebs. Fumarato que también lo habíamos nombrado en el ciclo de la urea cuando entró el aspartato. Solo les digo estas cosas para que se retrotraigan y vayan a esas diapositivas. Y además, la tirosina puede dar acetoacetato, o sea que es un aminoácido cetogénico. Acetoacetato era uno de los 3 cuerpos cetónicos que habíamos visto. En situaciones de ayuno muy prolongado o patologías, la tirosina entonces también podría ser cetogénica. Fíjense la diversidad de funciones que estamos diciendo. Ahora, en un pequeño porcentaje de fenilalanina, dijimos que en una vía completamente secundaria, puede transformarse en fenilpiruvato.
y esto es a través de una transaminación, vía reacción química que ya vimos la clase pasada. Nosotros lo vimos para alanina, tachen este fenil y piensen en alanina, y vimos que por la LAT se convertía en piruvato. Recuerdan que este era un cetoácido y este es un aminoácido, y el que siempre transaminaba con ellos era el alfa-cetoglutarato, porque es el único que al convertirse en glutamato podía desaminarse y después entrar al ciclo de la urea. Entonces, la fenilalanina, al igual que la alanina, puede convertirse en fenilpiruvato, al igual que el piruvato. Y esto es por una reacción de transaminación. Esta es una reacción secundaria, como decía. Y este fenilpiruvato puede oxidarse, ¿se acuerdan de lo que era oxidarse y reducirse? Podía oxidarse y convertirse en fenilacetato, o puede reducirse a fenillactato. Fíjense el que le da las H's para que se reduzca, el que le aporta el equivalente de reducción que le aporta los protones es el NADH. Y acá podía oxidarse, es decir que el NAD, el cofactor, se reduce. Estas dos reacciones de oxidación o de reducción son reacciones ya catabólicas, en el sentido de que fenilacetato y fenillactato son productos de desecho, no útiles, que se eliminan principalmente por orina, y si están en excesivas cantidades, como una patología que ahora vamos a ver, hasta pueden eliminarse por sudor. Pero a lo que voy es, como toda esta vía es secundaria, en un análisis de orina normal nuestro, de rutina, por chequeo, estas sustancias ni se miden. Me las medirían en orina si sospecharan, médicamente hablando, que tengo esta vía muy estimulada. ¿Y cuándo tendría esta vía muy estimulada? En situaciones normales no, dijimos que secundaria. Esto ocurriría si acá yo tengo un bloqueo, que es lo que vamos a ver ahora. Es decir, que si la fenilalanina no puede hacer lo que hace siempre, que es convertirse en tirosina, esta vía va a empezar a predominar, y entonces voy a tener mucho fenilacetato y mucho fenillactato. Pero en situaciones normales esto es bajísimo, ¿sí? Entonces, estos son los dos caminos posibles para la tirosina, para la fenilalanina, perdón, y en situaciones normales esto es lo que predomina, esto es lo secundario. Vamos a enfocarnos como si hiciéramos zoom en este pasito, la conversión de fenilalanina a tirosina. Fíjense que aquí está replicado. La fenilalanina tirosina yo les anticipé que se iba a hidroxilar, es decir, que tiene que incorporar un alcohol. En la diapo que viene, bueno, se los muestro ahora y vuelvo, no es en la que viene, acá. Fíjense, esto es solo para que vean la estructura. Esta es la fenilalanina, ven que es un aminoácido aromático, y esta es la tirosina, que también es otro aminoácido aromático derivado por la hidroxilación. Ven que aquí tiene un alcohol. Este alcohol es el novedoso, el que le puso esta enzima hidroxilasa. En todo lo demás son iguales. O sea que la única diferencia entre uno y otro es ese alcohol. Bueno, entonces, vuelvo. Estábamos aquí. Entonces, la fenilalanina hidroxilasa es la que le va a incorporar un alcohol a la tirosina. Hasta ahí tenemos una enzima que está destacada aquí en rojo, se llama fenilalanina hidroxilasa, que está en el hígado y me está avisando lo que hace, me dice que va a hidroxilar a la fenilalanina, pero claramente si yo tengo que poner un alcohol, OH, tengo que tener de dónde obtener esa materia prima, que acá vamos a ver que lo logro gracias a la incorporación de oxígeno y a partir de un cofactor que se llama BH4, ese es el cofactor de esta enzima. BH4 es la sigla que abrevia tetra, de ahí el 4, hidrobiopterina. Es un cofactor que nosotros hasta ahora no habíamos visto y van a ver que va a aparecer de nuevo en sucesivas diapositivas. ¿De dónde sale este BH4? Este BH4, antes de ser BH4, fue BH2. BH2 es dihidro, porque tiene dos hidrógenos, dihidrobiopterina. Y ustedes miran, bueno, pero ¿y BH2? ¿De dónde salió? BH2 viene de un GTP. Fíjense, este es un GTP que no es utilizado en este caso con función energética como lo conocíamos de Krebs o como hermano de ATP, sino que este GTP por una enzima sintasa, que no interesa el nombre, pero fíjense que me lo está diciendo a lo que hace, dice yo sintetizo dihidro a partir de GTP. Entonces, si esto lo tuviéramos que enumerar, a ver, lo escribo solo para que se ubiquen en la diapositiva, este sería el paso número 1. Es decir, la conversión de GTP en BH2.
Después, BH2 se tiene que convertir en BH4, paso 2. ¿Y qué significa que BH2 se convierte en BH4? Si gana hidrógenos, de dihidro pasa a tetrahidro, claramente esto es una reducción, ganar protones. ¿Quién me regala esas H's? Un NADPH, el mismo que vimos en la vía de las pentosas. Entonces, va de nuevo, a partir de la sintasa, desde GTP puedo fabricar BH2. BH2, paso 2, se va a reducir a BH4. Y este recién es el paso 3. Una vez que tengo BH4, el BH4 puede convertirse, el BH4 puede servir como cofactor de la enzima que sí hay que saber, esta es la importante, la fenilalanina hidroxilasa. Ahora, por más que yo tengo que saber esta sola, debo conocer que para que esta funcione y tenga su cofactor reducido, previamente tuvieron que actuar dos enzimas más, que aunque no tenga que memorizar sus nombres, tengo que saber que existen. Son las que generan el cofactor y reducen el cofactor. Si estas no están, también voy a tener una enfermedad. Y si esta no está, voy a tener otro tipo de enfermedad. Pero esta es la que tenemos que recordar. Así que paso 1, paso 2, paso 3. Vamos a las patologías. Me quedo con este puntero. Estas patologías se llaman miren el nombre, separo la palabra, fenilalaniniemias, o sea, alta fenilalanina en sangre, de ahí viene emia, alta fenilalanina en sangre. Fíjense que el bloqueo está aquí. Yo no puedo convertir fenilalanina en tirosina. Esa es la principal patología, la principal hiperfenilalaninemias que vamos a ver. Sin embargo, también puede haber otro trastorno y estaría aquí. Se los cuento. Fíjense que dice hiperfenilalaniniemias en plural porque hay una serie de enfermedades involucradas cuyo mismo síntoma es el aumento o signo, el aumento de fenilalanina en sangre. Ahora, las causas pueden ser de dos grupos. Una es que me falte la fenilalanina hidroxilasa. ¿Se acuerdan que dijimos? Es la enzima que estaba de rojo, la que hidroxila la fenilalanina y la convierte en tirosina. Y otro problema que puedo tener es que me falten las enzimas que generan o reducen el cofactor. Si estoy en este caso, en el que me falta la enzima clave, la fenilalanina hidroxilasa, se lo llama hiperfenilalaninemias benigna o fenilcetonuria. Y si estoy en carencia, esto es genético, ¿sí?, de la dihidrobiopterina sintasa o la reductasa, es decir, las que sintetizan o reducen el cofactor, tengo hiperfenilalaninemias maligna. ¿Por qué una se llama benigna y la otra maligna? No tiene nada que ver con lo que uno conoce como tumores benignos y malignos. Esto significa que esta es benigna, la fenilcetonuria es benigna, porque es tratable a través de la dieta, a través de un plan de alimentación adaptado. Y ese es el principal, y fíjense nuestro rol ahí, principal tratamiento de esta enfermedad. Por supuesto que tienen todo un equipo interdisciplinario porque ahora van a ver los síntomas que estos pacientes tienen, pero la dieta, así como en alguien celíaco, la dieta es el principal tratamiento de esta enfermedad. Por eso se llama benigna, porque es tratable a través de la alimentación. En cambio, estas se llaman malignas porque no son tratables a través de la alimentación, solamente con fármacos y además son de mal pronóstico. Nosotros nos vamos a enfocar en la que nosotros sí podemos trabajar como licenciados en nutrición. Así que por eso les mostraba el bloqueo aquí. Yo no tengo fenilalanina hidroxilasa en la fenilcetonuria o benigna y por lo tanto no puedo transformar fenilalanina en tirosina. ¿Qué va a ocurrir? Como siempre les digo, como vimos en von Gierke, por ejemplo, cuando yo tengo una carencia enzimática, tengo que pensar en todo lo que sobra y en todo lo que falta, digamos, de un lado y del otro de la enzima. Si yo tengo un piquete acá, se me empiezan a acumular autos de este lado y de este lado no hay ninguno. Entonces, va a aumentar la fenilalanina y va a disminuir la tirosina si yo no tengo la fenilalanina hidroxilasa. Esto se detecta, la detección de la falta de esta enzima puede ser una carencia parcial o puede ser total, se diagnostica a través de un test que se llama test de Guthrie. Guthrie es un químico alemán, bioquímico alemán, que la definió a la enfermedad allá a los fines de la década del 60, 1960 y pico, en Alemania. Ahora,
Fíjense que es una enfermedad de bastante reciente diagnóstico. Hoy ustedes conocen gente que haya nacido antes del 1960, algún abuelo tal vez, y esta enfermedad no se sabía cómo, ni tenía nombre, y los síntomas estaban mal definidos, en tanto se asociaban a otras enfermedades, incluso neurológicas, pero mal diagnosticadas. Bueno, este test acá en Argentina ustedes lo van a escuchar como test FEI, se los escribo para que vean de dónde son estas siglas. FEI es la Fundación Endocrinológica Infantil, que es la que principalmente reúne los test y además es la que trata esta enfermedad, pero también se trata en el Garrahan, hay varios centros de tratamiento. Entonces se lo llamó test FEI o test de pesquisa neonatal, así también lo van a escuchar. Pesquisa, fíjense que quiere decir búsqueda. ¿Por qué? Porque el diagnóstico se hace cuando todavía no hay síntomas. Yo necesito saber que un nene tiene fenilcetonuria, un bebé recién nacido, porque el tratamiento es la dieta, entonces me tengo que enterar lo más rápido posible para que si la tiene esta enfermedad, adaptarle su alimentación, que en este caso es la leche porque es recién nacido, para evitar un daño posterior. Si no se realiza este diagnóstico neonatal, ya a los pocos meses de vida, vamos a suponer un bebé de 8 meses, ya hay síntomas y algunos son irreversibles. Fíjense la trascendencia que tiene el hecho de poder realizar este diagnóstico y por eso hacer este test es obligatorio en la República Argentina. Hay una ley que así lo marca, pero lamentablemente tenemos alrededor de un 80% de cobertura en nuestro país, a pesar de que hace más de 20 años que existe la ley. Esto significa que todavía hay provincias o hay pueblos o ciudades de nuestro país que esto no lo hacen y en ese caso se nos puede escapar alguna detección. Bueno, ese es el test que detecta la carencia de esta enzima. Es el pinchacito del talón, yo ya les he hablado de esto. No sé si ustedes se acuerdan cuando vimos galactosemia. Este pinchacito del talón es el test FEI, se le realiza al bebé alrededor de las 48 horas de vida, justo antes de irse de alta de la clínica o del hospital donde haya nacido, y alrededor de la semana, 10 días, está el resultado y ahí puede llegar a detectar, según dónde se haga, hasta 7 o 9 enfermedades congénitas. Fíjense lo importante que es la detección precoz de una enfermedad congénita y poder hacer un tratamiento oportuno. Bueno, vamos a ver las consecuencias de esta carencia. Por un lado dijimos, va a aumentar la fenilalanina en grandes cantidades porque se bloquea su traspaso a tirosina y va a faltar todo lo derivado de la tirosina. Fíjense estas flechas todas para abajo. Vamos a ver primero lo que sobra. Si la fenilalanina no puede convertirse en tirosina, ustedes se acuerdan que había un paso secundario, que era la transaminación a fenilpiruvato. Esta fenilalanina empieza a aumentar en sangre y en orina, por eso esta enfermedad se llama hiperfenilalaninemia, y busca una vía, esta fue una vía de escape, y también se convierte en fenilpiruvato por transaminación, paso secundario que ahora cobró importancia. Todo ese fenilpiruvato, que está mucho más alto que en situaciones normales, se va a convertir, ¿se acuerdan?, por oxidación en fenilacetato o por reducción en fenillactato. Y estas sustancias empiezan a aumentar entonces en plasma y en orina. Y traen un aroma particular. Es difícil decir, vieron que siempre que decimos olor y queremos definir a qué es el olor, lo asociamos a otra cosa. Decimos olor a quemado. Bueno, en este caso dice la bibliografía, olor a ratón, la verdad que es una expresión un poco feliz, o también se dice olor mohoso, olor como a hongo, como a humedad, como a ropa guardada húmeda. No sé si me siguen, traten de familiarizarse con ese aroma, o entrar a algún lugar donde estaba todo encerrado y un día de mucha humedad y hay olor a humedad. Ese es el olor que tiene el sudor de estas personas y los padres lo manifiestan como que el pañal tiene un olor particular. Bueno, está dado por la excreción de esta sustancia, sobre todo de fenilacetato, que es más aromática, porque hay mucho fenilpiruvato. Y acá viene algo importantísimo, y es que el aumento de fenilpiruvato también, además de hacer esto, que la verdad que, bueno, este es un síntoma que no pone en riesgo la vida del paciente, pero el fenilpiruvato también compite a nivel sistema nervioso, porque sí atraviesa la barrera hematoencefálica,
compite a nivel sistema nervioso con el piruvato común y corriente tradicional que nosotros conocemos. Recuerdan que el piruvato venía de la decarboxilación de la glucosa, podía venir de aminoácidos, acá está la cuestión, podría, y puede competir el fenilpiruvato con el piruvato en la conversión a acetil y por lo tanto obtención de energía. Así que si compite va a traer algún daño a nivel neurológico por falta energética. Es una competencia que realiza esta sustancia. Acuérdense de eso porque después vuelvo a hablar de los síntomas a nivel sistema nervioso. Pero acá ya tenemos una vertiente, una causa. Bien, esto es todo lo que sobra. Ahora miremos todo lo que falta. Si yo no puedo convertir en tirosina o lo que sintetizo es muy poco, porque les dije que hay pacientes con deficiencias parciales, esta tirosina no va a poder hacer todo lo de la diapositiva anterior. No va a poder sintetizar proteínas, no va a poder convertirse en melanina y esto va a hacer que tenga un niño hipopigmentado, es decir, con poco color. Entonces tiene la piel muy clarita, muy blanquita, los ojos claros, el cabello rubio, incluso hasta algunos son albinos. ¿Conocen el albinismo? No es que cualquier niño albino que ustedes vean por la calle tiene fenilcetonuria. Hay más de 20 causas de albinismo, pero estos chicos tienden a tener estas características. Son rubiecitos, de ojos claros y tal vez eso no se corresponde con el fenotipo familiar. Digo, a veces sí, a veces no, pero por ahí yo tengo padres con tez oscura, con otro fenotipo y el niño tiene estas características. Poca síntesis de melanina o nula. Esto es importantísimo. Si yo no tengo tirosina, no puedo fabricar catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina. La falta de neurotransmisores, sigan la flecha, también interviene en la provocación de síntomas a nivel sistema nervioso. Entonces tengo dos causas para tener síntomas a nivel sistema nervioso. Una es la competencia del fenilpiruvato y la otra es la falta de catecolaminas. Esto es lo más importante de toda la diapositiva, por eso lo puse de este color, es el síntoma más importante. Si yo les preguntara cuáles son los principales síntomas de alguien con fenilcetonuria, no me digan el albinismo o el olor a mozo, porque en realidad esas son otros signos que no comprometen su calidad de vida. En cambio, si estamos hablando de síntomas a nivel sistema nervioso con un posible retraso mental grave, esto es lo más importante, ¿sí? Además voy a tener algún trastorno metabólico asociado a las hormonas tiroideas, seguramente sean hipotiroideos. Y voy a tener, pero la verdad que esto no es importante, poco fumarato, por lo tanto obtención de energía, ni acetoacetato, que era el cuerpo cetónico. Nos concentramos en los síntomas a nivel sistema nervioso. El principal síntoma a nivel sistema nervioso es que podría llegar a tener un retraso o retardo mental grave. Y grave me refiero a que no es es un grado de avance del retraso mental que es muy severo. No es que solamente tienen algunas dificultades neurológicas. Y lo más importante de todo esto es que esto es evitable, no la enfermedad por supuesto porque es genética, sino que con un diagnóstico precoz el niño puede desarrollar, si hace el plan de alimentación adecuado, muy meticuloso que lo van a ver, puede desarrollar todo su potencial que le permita su coeficiente intelectual. Entonces, se observa retraso mental, que es progresivo, es decir, ustedes tal vez hayan escuchado cuando el pediatra le pregunta a los papás cómo va avanzando un bebé desde que nació, y bueno, primero dicen, bueno, me sostiene la mirada, sonríe, logra apretar hay todo un progreso que lo analizan los pediatras, el movimiento de las manos de apretar cosas, vieron que uno pone la manito y el bebé te aprieta el dedo. Después empezará a darse vuelta, a girar por sí solo, después va a empezar a gatear, levantar la cabeza. Hay una serie de quedarse sentadito a los 6 meses sosteniendo la cabeza y por eso empiezan a comer, reflejos de protusión con la lengua, reflejos de succión, todas esas cosas que van cambiando con el tiempo. En estos bebés se observa que todo es mucho más lento y ese es un llamado de atención. Todo eso es evitable si hacemos el plan de alimentación, Y después hay otros síntomas asociados que son los que han confundido a veces el diagnóstico, como ser, por ejemplo, temblores todo el tiempo, movimientos. ¿Han visto algún niño autista o alguna película donde hay alguien autista que tienen un movimiento de balanceo hacia adelante? Si nos estuviéramos viendo se los podría mostrar, pero están sentados y se están todo el tiempo moviendo para adelante o moviendo las manos como algo descontrolado. Eso se llama rocking y se ve mucho en estos chicos. Microcefalia, disminución del tamaño de la masa encefálica y convulsiones. Entonces,
Fíjense lo que les dije. Estamos hablando de la década del 60, donde surgió el nombre de la enfermedad. Recién en el 90 y pico salió la ley en Argentina. ¿Cuánta gente nació en toda esa época y no se sabía de esta enfermedad o no era ley, por lo tanto no se detectaba? Tranquilamente puedo haber tenido un niño mal diagnosticado como epiléptico, por ejemplo, o como autista, o tiene un retraso mental y a nadie se le ocurrió que eso podía ser tratado a través de la dieta. Y cuando se detecta que es fenilcetonuria, ya es tarde. Yo he visto una vez hablé con unos padres de un niño que tenía 8 años y le acababan de dar el diagnóstico. Imagínense la frustración de esos padres, porque enterarte que en ese momento, por más que vas a hacer la dieta igual porque necesitas evitar que empeoren algunos síntomas, pero el daño neurológico ya es irreversible. Imagínense lo que debe ser esa situación a nivel familiar. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento es una vez que se confirma el diagnóstico, es decir, se hace el test, se vuelve a confirmar por las dudas, esto es por protocolo, por las dudas que haya habido algún error de laboratorio o de la toma, se decide comenzar con una dieta baja en fenilalanina, no se olviden que este sigue siendo un aminoácido esencial y regulado a cada paciente tiene una dosis permitida mínima de fenilalanina y suplementos de tirosina porque claramente la tirosina pasó a ser un aminoácido esencial en estos niños. Al no poder convertir, la tirosina se convierte en un aminoácido esencial y así puedo corregir todo esto si a mí me suplementan con tirosina. Acá tienen alimentos altos en fenilalanina, esta es una lista X, hay muchos más, y aquí hay alimentos bajos en fenilalanina. Tal vez ustedes vean esto en alguna etiqueta, si se fijan por ejemplo en algunas gaseosas o en algunos edulcorantes que tienen aspartamo como edulcorante, dice la leyenda, y eso es por ley, fenilcetonúricos, contiene fenilalanina. Avisa que ese alimento también tiene fenilalanina. En una carne nadie va a avisar que tiene fenilalanina y no se rotula, pero en estos que tienen este edulcorante es obligación hacerlo porque el aspartamo es un edulcorante que viene de un dipéptido y en ese dipéptido uno de los aminoácidos es fenilalanina y ellos lo deben conocer. Acá está el test, ven que les decía que la ley es del 94 en Argentina, el pinchacito del talón, y lo que se hace es, ¿por qué se espera 48 horas? Porque yo acá el test consiste es un test bacteriano, son bacterias que consumen fenilalanina como nutriente, entonces si da positivo es porque las bacterias están encontrando alimento, digamos, en esta sangre de altas dosis de fenilalanina. ¿Y por qué se hace a las 48 horas? Porque cuando el bebé es recién nacido, acaba de nacer, no tiene sentido hacerle el test porque ese bebé todavía no tomó leche. Yo necesito esperar 48 horas para que el bebé haya consumido leche, no pueda procesar la fenilalanina de la mamá o de la fórmula que le hayan dado y se note en el pinchacito del talón. Si lo hago antes, el bebé todavía no consumió, no puedo demostrar la carencia y por eso daría un falso negativo. Y no espero más tampoco por lo que hablamos de la progresión de los síntomas. Fíjense que en Argentina la frecuencia es de 1 cada 10.000, 12.000 nacidos vivos. Sin embargo, 1 de cada 50 somos portadores del gen. Y esto es importante conocerlo porque una vez, nadie se va a hacer un test genético para ver si es portador, pero una vez que en una familia aparece un niño con fenilcetonuria, sí hay que hacer un estudio genético a los padres para ver si los dos son portadores y evaluar las chances, o uno de ellos es portador, evaluar cuáles son las chances genéticas de tener un segundo hijo con fenilcetonuria. Esta es una leche, una fórmula láctea para fenilcetonúricos, una marca, Lofenalac, después hay otra que se llama Fenil Free. Las fórmulas son todas importadas. En Argentina no tenemos elaboración de fórmulas lácteas, sí tenemos alimentos bajos en fenilalanina, hay una fábrica en Córdoba, por ejemplo, pero no tenemos leches. Así que estas leches, al ser importadas, imagínense que su precio está en dólares y son carísimas. ¿Cuándo se logran traer a Argentina? Hay momentos que, como ya sabemos con las importaciones, hay productos que no logran ingresar, así que esto es un drama para estas familias. Hace 2 años yo tenía una alumna cuya sobrina tenía fenilcetonuria y bueno, hace unos años era muy complicado traerlas y me contaba que lo que hacían era unirse varios padres, vieron en grupos de Facebook o foros, hoy podríamos decir una página en Instagram,
el hecho de reunirme con personas que les pasa lo mismo que a mí. Entonces ya se habían asociado un grupo de padres, entre todos le pagaban el pasaje a un papá, se fue a Estados Unidos y trajo la leche para todos los chicos. Piensen que estamos hablando de precios en dólares, esto es una fortuna. Por eso es que es ley, y si es ley la detección, es ley el tratamiento. Es decir, que las prepagas, obras sociales, y si no tengo obra social, el Estado tiene que poder cubrir estas leches para estos chicos, porque ese es su tratamiento. Así como a alguien diabético le tiene que cubrir la insulina, para estos chicos tiene que cubrir las leches que son de alto costo. Además de eso, ya lo van a ver ustedes yo creo que ustedes tienen una materia que es fisiopatología infantil, van a ver que el tratamiento dietario es muy meticuloso, porque yo les dije que en general se permite una dosis muy baja de fenilalanina y esto se cuantifica con análisis de sangre que al principio son muy continuos, se sacan incluso sangre a veces hasta una vez por semana, para ver qué tolerancia tenés a la fenilalanina. Entonces a los padres hay que enseñarles, y ahí aparece la educación alimentaria a full, hay que enseñarles a los padres cuánta fenilalanina tiene cada alimento para que ellos lo utilicen como créditos. Piensen que si un niño, digo cualquier cosa, puede consumir 10 miligramos de fenilalanina por día, y esto es totalmente individual, yo le tengo que explicar a los padres qué alimentos podría consumir para llegar a esos 10 y no pasarse. Y los padres tienen que manejar, no sé, una tabla de Excel o tienen que llevar anotaciones permanentes. ¿Por qué? Porque imagínense que el niño ya va al colegio con su vianda. La maestra también tiene que saber de esto. No comió la patita de pollo completa, comió un pedacito. El resto tiene que volver a la casa para que los padres puedan pesar cuánto pollo sobró, el niño no comió, o sea, cuánta fenilalanina no comió y le sirve como créditos para la merienda. Bueno, ya que no comió esto, después a la tarde le puedo dar 2 galletitas más, por decir algo. Entonces, es muy importante que cuantifiquen los miligramos de fenilalanina que el niño debe consumir, o es su límite, y cuánto van consumiendo en el día. Porque además, si se pasó, es lo que permite después visualizarlo en un análisis de sangre. El médico va a preguntar, cuando aparece alta la fenilalanina, va a decir, algo se escapó en la dieta. A ver el recuento semanal, ¿qué hicimos mal? ¿Qué pasó que este niño está consumiendo más fenilalanina de la que debe? Yo tengo que tenerlo todo eso por escrito. Así que imagínense lo exhaustivo que es el control, sobre todo al principio, hasta que el niño sea autónomo. Una vez que el nene ya conoce como un niño diabético, ¿no? Una vez que ya conoce de los alimentos que puede y no puede y las cantidades que puede, ya logran mayor autonomía. Pero es una enfermedad complicada, sobre todo al principio, en este sentido. Bien, pasamos al catabolismo de la fenilalanina. Sigo con el mismo aminoácido. Este es el más largo de todos, los demás van a ver que son mucho más cortos. Y recuerdan que dijimos que cuando se cataboliza, miren los productos finales, teníamos fumarato y acetoacetato. A mí no me interesa que conozcan todo el recorrido, solamente se los quiero mostrar por algunas enfermedades en particular, sobre todo las que destaqué, fenilcetonuria que ya la vimos y esta que está aquí, por eso son las coloreadas de amarillito. Pero bueno, fumarato y acetoacetato ya hablamos, fumarato va a ir al ciclo de Krebs, es intermediario del ciclo de Krebs, por lo tanto obtención de energía, y acetoacetato es cuerpo cetónico. Esos son los dos productos del catabolismo de la fenilalanina. Van a ver que la fenilalanina aquí está, que se convierte en tirosina, ya lo habíamos hablado, y una vez que está como tirosina va a hacer pasos sucesivos. Primero hay modificaciones de las cadenas laterales y después hay una ruptura del anillo. ¿Ven que esta sustancia ya no tiene anillo aromático? No estoy nombrando ninguna, ¿eh? Y después que se rompió el anillo y tengo esta sustancia lineal, hay un momento en que esta sustancia lineal, que se isomeriza, se corta en dos. Por eso es que obtengo dos productos, el fumarato y el acetoacetato. De la fenilcetonuria ya hablamos y les cuento esta otra, que es otra enfermedad genética relacionada con el metabolismo de la fenilalanina, pero lo que me falta es la enzima que rompe el anillo. Este que está aquí, fíjense que aquí se convirtió en lineal. Esta enzima que está acá es la que rompe el anillo y si falta, aparece una enfermedad que se llama alcaptonuria. Uria tiene que hacernos pensar en orina. Miren lo que pasa. Si esta enzima no está, claramente no puedo romper el anillo, se me empieza a acumular esta sustancia que se llama ácido homogentísico.
Y esta sustancia, la última en anillo del catabolismo de la fenilalanina, se acumula. Esta enfermedad es más común en mujeres, se acumulan las articulaciones y produce mucho dolor, parecido a una artritis, y además se elimina por orina porque busca una vía de salida. Y reacciona con la luz. Al salir por orina y tomar contacto con la orina se vuelve oscura y negra y eso se llama alcaptona. De ahí el nombre de la enfermedad, alcaptonuria. Puede ser que el día de mañana ustedes se encuentren con alguna de estas enfermedades metabólicas. Fíjense todas estas que se llaman tirosinemias, hay 3 variedades, o fenilcetonuria o alcaptonuria. Todas estas están relacionadas entonces con el metabolismo de la fenilalanina y entran dentro de lo que se llaman enfermedades metabólicas relacionadas con los aminoácidos. Bien, les cuento sobre las catecolaminas. Esta primera parte es un poquito más largo, pero no quiero cortar el aminoácido y vamos a ver una enfermedad más y ahí cortamos la primera parte. Con respecto a las catecolaminas, también son derivadas de la fenilalanina, ya lo venimos viendo, la fenilalanina previa conversión en tirosina. Miren los pasos para obtener las catecolaminas. Esto ocurre en el sistema nervioso o en la médula suprarrenal. Ustedes recordarán que la glándula suprarrenal tiene una corteza por fuera y una médula por dentro, que es como si fuera la pulpa de una fruta. Bueno, en la corteza se fabrican hormonas esteroides, mientras que en la médula se fabrican las catecolaminas, y si no a nivel sistema nervioso. Entonces, a partir de tirosina, que viene de la fenilalanina, por eso digo que sigo con el mismo aminoácido, esta tirosina puede hidroxilarse, es decir, sumar un alcohol más, y convertirse en dopa, que dopa es el precursor de las 3 catecolaminas. ¿A qué voy? Que no tenemos un metabolismo independiente, es decir, que la dopamina va por un camino, por otra ruta sintetizo esta o esta. No, una deriva de la otra. Miren el cofactor que usé para fabricar dopa, el mismo que venimos hablando de la fenilalanina. Otra vez BH4, que sigue la misma ruta que la primera diapositiva. Bien, viene o sea de BH2 y etc. Este dopa se puede decarboxilar, perder un dióxido de carbono y convertirse en dopamina. Ya tengo mi primer neurotransmisor. Esta dopamina puede hidroxilarse y convertirse en noradrenalina, segunda catecolamina. Y esta noradrenalina puede metilarse, ven que aquí apareció un metilo, y convertirse en adrenalina. O sea que una deriva de la otra. No es necesario conocer qué le pasó a cada una, yo solamente se los estoy mostrando para que vean que son únicos pasos y todo esto depende de las necesidades celulares. O sea que fabricaré de acuerdo a las necesidades cada neurotransmisor. Pero los 3 son derivados de sí mismos. Los 3 vienen de un mismo precursor que es la dopa. Acá hay un dato interesante y fíjense que para convertir dopamina en noradrenalina necesitamos vitamina C como cofactor o ácido ascórbico. Y esto está relacionado con lo siguiente. Nosotros sabemos que los neurotransmisores se liberan ante cualquier situación de estrés, actividad física, etc. O sea que cualquier situación de estrés o actividad física aumenta las necesidades de vitamina C. Por eso es que hay muchos deportistas de alto rendimiento suplementados con vitamina C. Ellos creen que es para mejorar su sistema inmune, que es otra función de la vitamina C, o bien cuando decimos prevenir resfríos. Y en realidad la vitamina C, que tiene varias funciones, es factor facilitador de la absorción del hierro, etc., o lo que sabemos del sistema inmune, además se utiliza en grandes cantidades para las situaciones de estrés. Si yo estoy bajo un estrés crónico o estoy bajo un entrenamiento importante, un alto volumen de entrenamiento, tengo que pensar que puedo tener aumentadas los requerimientos de vitamina C, porque acá está, es cofactor de la síntesis de catecolaminas. Y respecto al catabolismo de las catecolaminas, hay 2 sustancias que vamos a marcar y que hay que recordar. Estos son los catabolitos de las catecolaminas. Yo que ustedes me voy haciendo una lista donde voy poniendo los catabolitos de todas las sustancias que estamos viendo. En la diapo anterior vimos los catabolitos de la fenilalanina y tirosina, que eran el fumarato y el acetoacetato. Acá aparecen los catabolitos de sus catecolaminas. Ácido vainillin-mandélico son simpáticos y ácido homovainillínico. Hay algo de esto interesante y por eso se los quiero comentar y es lo siguiente. Ustedes van a ver que acá aparecen unas siglas repetidas muchas veces. Dice que tanto la adrenalina como la noradrenalina me van a dar el mismo catabolito
y que pueden actuar estas enzimas que se llaman MAO y COMT. O puede invertirse el orden y actuar primero COMT y MAO, pero voy a obtener las mismas sustancias. Lo mismo para la noradrenalina, ¿ven que aparecen las mismas enzimas? Y lo mismo para la dopamina, nada más que me da otro producto. ¿Quiénes son estas dos enzimas que se repiten todo el tiempo? Las dos enzimas que se ocupan del catabolismo de las catecolaminas. No importan los nombres, esta significa monoaminooxidasa, esta significa catecolometiltransferasa. Me están diciendo lo que hacen como siempre, pero esta me interesa que la recuerden porque existen medicamentos llamados IMAO, que significa inhibidores de las MAO. Vamos un poquito más atrás. ¿Cuándo hacemos catabolismo de las catecolaminas? Todo el tiempo. Piensen que las catecolaminas son sustancias muy activas, tanto a nivel nervioso como a nivel cardiovascular. Producen vasoconstricción, aumento de la presión arterial, taquicardia. Son muy activas en milisegundos. Piensen en una situación donde ustedes generan adrenalina, un susto, por ejemplo. Me empieza a correr un perro. Yo no tengo tiempo de ponerme a pensar y analizar todo el cuadro de situaciones y decir, bueno, ¿y ahora para dónde voy a correr? Es casi instintivo ¿por qué es instintivo? Nuestro instinto de supervivencia y empiezo a correr o me subo a un árbol para que el perro no me agarre. O piensen en un día que están distraídos y alguien les grita y que nos asustamos, hacemos así y el corazón nos late a todo lo que da. O una situación de estrés lindo, como siempre le digo a los chicos, uno piensa en situaciones de estrés como situaciones trágicas. ¿Puedo estar bajo una situación de estrés bonito? No sé, me interesa mucho una persona, díganme si alguna vez no les pasó, pasa una persona por delante y el corazón me empieza a latir, una persona que yo estaba esperando que pase, ¿no? Y el corazón me empieza a latir muy fuerte. O me dan una muy buena noticia, o estoy por tener a mi primer hijo, o no sé, piensen en algo bonito, o me estoy por recibir, el día que me voy a recibir, tengo la taquicardia por las nubes y estoy bajo una gran situación de estrés. Son sustancias que en milisegundos permiten que el cuerpo responda para esta situación de alerta. Por lo tanto, son tan activas que rápidamente las tengo que eliminar, porque de esa taquicardia yo puedo terminar en un infarto, en un paro cardíaco. Entonces, en alrededor de minutos, estas sustancias se catabolizan, ¿sí? El cuerpo se protege de este superestrés. Hay medicamentos, como les decía, que se llaman IMAO, es decir, que inhiben el catabolismo. ¿En qué casos, pensemos, yo querría impedir que se catabolicen? Cuando yo quiero prolongar su acción. ¿Y cuándo querría prolongar su acción? Por ejemplo, en alguien que tiene un cuadro depresivo. Si la depresión, no voy a ahondar en eso porque no es nuestro campo y claramente es el de los psiquiatras, neurólogos y demás, pero si yo no tengo un cuadro de angustia por una situación particular, tengo una depresión nerviosa diagnosticada médicamente y me tienen que dar un antidepresivo, puede ocurrir que yo necesite sostener estos neurotransmisores activos más tiempo, porque justamente mi sistema nervioso está muy bajo, muy deprimido, necesito mayor excitación neurológica. En ese caso hay medicamentos que se llaman IMAO, que son unos de los que se utilizan en depresiones. Esos IMAO en realidad no eran usados primariamente para las depresiones, sino para prolongar la vida de estas, para mantener el estado de alerta en soldados. Se cree que esto surgió en Vietnam. Si ustedes ven alguna película de Vietnam, van a ver que de noche, de día, ellos andaban caminando. Miren alguna película de estas, ahora hay un documental en Netflix, y bajo la lluvia, muy atentos al Vietcong. Bueno, eso hacía que tengan que estar alerta y sin dormir muchas horas. Entonces les daban estas drogas para sostener la actividad de las catecolaminas. Después se les encontró una aplicación médica como esta que les digo. Y lo último que les cuento de esta diapositiva es que son re interesantes estos productos del catabolismo. Se los llama así porque químicamente hablando tienen una estructura muy parecida a la vainillina, que es la que se utiliza para la esencia de vainilla o para la vainilla que se utiliza para gastronomía, en vaina. Bueno, estas dos sustancias, así aromáticas y con una estructura similar a la vainillina, se utilizan para un test. ¿Cómo viene la historia? Y ahí, como nutricionistas, a veces nos mandan a llamar. Resulta que hay un tumor, un grupo de tumores que se llaman feocromocitomas, a ver si lo puedo escribir, pero ustedes ya saben que me tienen que perdonar la letra, que son feocromocitomas, que son tumores de cavidad abdominal inespecíficos, feocromocitomas.
son tumores de cavidad abdominal inespecíficos, es decir, que no sabemos dónde está el origen y suelen ser tumores benignos. Tal vez hablen de esto en alguna otra materia. ¿Qué quiere decir inespecíficos? Que no sabemos si surgió en el peritoneo, si surgió en el riñón, pero empezamos a ver masas por varios lados. Estos feocromocitomas son tumores productores de catecolaminas. Son tumores ectópicos. Ectópico significa algo fuera de lugar, como un embarazo ectópico, que por ejemplo es en las trompas. Entonces, es un tumor que está fabricando en abdomen adrenalina cuando yo sé que esto ocurre en estos sitios y no en el abdomen. Por eso se llama ectópico. Si yo tengo un tumor que fabrica elevadas cantidades de catecolaminas, voy a ver no solo un aumento en la presión arterial, sensación de taquicardia, insomnio, todo lo que producen las catecolaminas, pero yo no estoy bajo ninguna situación de estrés, sino que lo tengo todo el tiempo, esos síntomas, sino que además voy a observar en orina grandes cantidades o mayores a las normales de estas dos y permanentemente, porque el tumor lo está produciendo todo el tiempo, ¿se entiende? Si yo estoy fabricando muchas catecolaminas, también voy a tener grandes cantidades de estos catabolitos. Entonces, cuando se sospecha de esta enfermedad, a nosotros como nutricionistas nos van a decir por 3 días o por los días que le estén haciendo los estudios para terminar el diagnóstico, que el paciente no consuma ningún alimento que tenga vainilla. ¿Por qué? Porque puede confundir el diagnóstico. Nosotros excretamos restos de vainillina por orina y podrían confundirse con estos dos. Entonces, mientras están haciendo el diagnóstico, nos piden dieta libre de vainillina, ¿sí? O se llama dieta para vainillín mandélico, quiere decir que es para el dosaje de esto. Y ustedes dirán, bueno, que no consumo flan de vainilla. No, hay muchos alimentos que tienen vainillina, tengo que mirar las etiquetas y hay una lista, hasta la banana tiene vainilla. Entonces, durante o mientras están haciendo ese test, que dura pocos días, y están haciendo diagnóstico por imágenes para detectar esto, vamos a tener que darle una dieta libre de vainillina. Y por último, corto con esta primera parte, sigo con el mismo aminoácido, por eso no pude parar la clase. Hablamos del Parkinson, enfermedad que ustedes habrán escuchado nombrar. Es una enfermedad que se conoce la causa, pero no se sabe por qué ocurre esto o qué detona la aparición de esta dificultad o de esta carencia, ahora vamos a ver, y es una enfermedad crónica deteriorante de la calidad de vida. No hay un tratamiento curativo, hay cosas experimentales actualmente, tal vez ustedes han escuchado hablar, hasta se habla del aceite de cannabis para mejorar los síntomas, pero todo tiene que ver con mejorar síntomas. Todavía no hay una cura definitiva para esta enfermedad. ¿Qué es el Parkinson? Desde el punto de vista etiopatológico, es decir, conociendo la causa, tal vez ustedes hayan visto en anatomía un corte transversal del cerebro y del tronco encefálico. Hay un pedacito que se llama mesencéfalo, que ven que parece como si fuera una carita de un Mickey, tiene 2 orejitas. Bueno, si ustedes lo vieran a esto en la realidad, en un corte verdadero transversal, verían que se parece a un Mickey de verdad, así decía un ayudante mío de anatomía. Y ustedes van a ver que en el mesencéfalo hay un lugar justo donde nacen las 2 orejitas que se llama sustancia negra o sustancia nigra, que es una sustancia más hiperpigmentada o hipercoloreada. En ese lugar, en la sustancia negra del mesencéfalo, es donde se sintetizan la dopamina. Bueno, en los pacientes con Parkinson disminuye, se decolora, se degenera la sustancia negra, entonces empiezo a fabricar cada vez menos dopamina. Cuando se alcanza alrededor de este porcentaje aparecen los síntomas. Entonces tengo una reducción, es progresivo, primero van apareciendo algunos síntomas que confunden y después ya se instalan. La disminución en la síntesis de dopamina genera lo siguiente. No sé si ustedes han escuchado hablar de la acetilcolina, que es otro neurotransmisor que nosotros no hemos visto porque no deriva de estos aminoácidos, pero nosotros en situaciones normales tenemos una relación balanceada entre acetilcolina y dopamina, donde una regula la otra. La dopamina sabemos que es estimulante y la acetilcolina la trata de modular o de regular para que no tengamos síntomas, discoordinados, ¿no? Movimientos no regulados. Nosotros piensen en una bailarina clásica, por ejemplo, la dulzura y la modulación que ven sus movimientos, o cuando queremos agarrar una virome, lo hacemos pausadamente, la agarramos y ya está, y la podemos soltar cuando queremos.
En cambio, en un paciente con Parkinson nosotros vamos a ver que hay movimientos muy bruscos. Y lo que uno suele pensar mal es que el temblor, que es uno de los síntomas clásicos de alguien con Parkinson, habla de debilidad y es todo lo contrario. Piensen que hagan temblar su mano en este momento, muévanla agitándola como si estuviera temblando y ahora mírenla en cámara lenta, hagan el movimiento más lento y piensen esto que les voy a decir. El temblor no es debilidad, es rigidez, más rigidez, más rigidez. Cada vez que ustedes mueven su mano es rigidez, más rigidez, más rigidez. O sea que los movimientos empiezan a ser muy bruscos y toscos y muy fuertes porque se perdió esta regulación. La acetilcolina aumentó, produce demasiada rigidez y la dopamina disminuyó. Entonces entre ellas no están equilibradas y los movimientos no son modulados como dije antes. Eso produce excesivo temblor, puede ser en una mano o en las dos, o hasta en la cabeza, o se mueve todo el cuerpo. Produce micrografía, letra muy chiquita, pero porque aprietan la viroma y no la pueden soltar. ¿Vieron como los nenes chiquitos que agarran un lápiz y lo aprietan con fuerza porque no lo pueden? Bueno, es lo mismo. Produce rigidez. Van a ver que caminan muy despacio arrastrando los pies y es porque no pueden coordinar ni modular el movimiento. Pierden expresión facial, eso se llama hiponimia, NM, hiponimia. Pierden rigidez facial justamente porque produce demasiada rigidez en los músculos faciales. Tienen dificultades para tragar, dificultades incluso para respirar. Todo tiene que ver con una excesiva rigidez entonces, porque esta relación ya no está balanceada. El tratamiento es con dopa, fíjense L, levógira, dopa o carbidopa. Les voy a dar el precursor. Ustedes dirán, pero no, le tengo que dar dopamina, que es lo que no tiene. No, el médico le suministra dopa, que era el precursor de dopamina, porque la dopa sí atraviesa la barrera hematoencefálica y la dopamina no. Y también utilizan drogas anticolinérgicas. Estas son las que van a disminuir la síntesis de acetilcolina. O sea, aunque yo no puedo aumentar la síntesis de dopaminas de por sí, lo que puedo hacer es darle dopa para eso. Además, trato de regular a la acetilcolina que está pasada de rosca porque no puede modular a la otra. Así que inhibo una y aumento la otra. Hasta acá esta primera parte.